Soy Andrit Chuti, soy arquitecta y estoy haciendo mi tesis doctoral en la UPC en paisajes culturales. Hoy os invitamos a dar un paseo por el cementerio de Collserola para conocer sus espacios más singulares. Estamos en el cementerio del Collserola, el cementerio más nuevo y más extenso de los 9 cementerios que tenemos en la ciudad, que se implanta dentro del Parque Natural del Collserola, ocupando una superficie de 180 hectáreas. A finales de los 60, cuando el cementerio de Montjuïc llega a su máxima capacidad, el ayuntamiento decide construir este nuevo cementerio fuera de los términos municipales de Barcelona y dentro de los términos municipales de Montcada y Reixac, cerca del municipio de Cerdanyola del Vallès, para cumplir con las necesidades de la ciudad. Se inaugura en 1972 y se pone en función a partir del 1980. Entonces este año cumplimos ya 40 años desde su inauguración. Al contrario que otros cementerios que suelen ser amurallados y vallados, este destaca por su carácter abierto, que al encontrarse al lado de la carretera invita a parar y descansar en sus espacios. Y esta novedad del cementerio de Collserola manifiesta la necesidad de integrar los cementerios en la vida urbana y darles un uso más cotidiano y público más allá del servicio funerario y memorial, que es una característica que además encontramos en muchos sitios de Europa. Además, gracias a la multitud de plazas y jardines, el predominio de la vegetación, así como de la gran extensión y dispersión de las partes construidas dentro de un entorno de bosque, no tenemos la densidad que solemos tener en otros cementerios de la ciudad. Y mientras en un principio se planteaba tener 160.000 sepulturas, solo tenemos algo más de 80.000, que con esto se dejan muchas más zonas verdes. El predominio de la vegetación y la integración con el paisaje del bosque es la primera característica que llama la atención en este recinto, que al estar implantado dentro de un parque natural, además ha sido un requisito imprescindible desde el principio de conseguir una sinergia y una conjugación interesante y armónica de las partes construidas con el entorno natural. Y vemos que se ha hecho muy bien porque las construcciones están adaptadas en la topografía original, por eso está formado en diferentes pendientes, por eso tenemos las partes más inclinadas y se va subiendo a lo largo de la carretera, como subimos a la Sierra de Collserola. Y también tenemos una presencia de vegetación muy potente entre las tumbas. La segunda característica más significativa que tenemos aquí en comparación con otros cementerios es la ausencia de la típica monumentalidad que tenemos en las tumbas señoriales que vemos en el Poble Nou, que allí es un cementerio neoclásico del siglo XVIII, por ejemplo, en el Montjuïc, que también es antiguo. Y en contraste con esa monumentalidad, en este tenemos las tumbas más simples, donde predomina la funcionalidad y un carácter más popular y ordinario, sin ornamentos ni estilos. El espacio funerario se organiza en 18 sectores o agrupaciones que se van colocando a lo largo del sistema viario que se construye para servir la circulación dentro del recinto, y están formadas por bloques de nichos de 5 pisos, construidas en hormigón prefabricado y cubiertos por un techo de 1 o 2 aguas que sirve el desagüe. Aquí pues el paisaje y la vegetación se convierten en el principal protagonista.
Otro punto por destacar en el cementerio de Collserola es la existencia de diferentes costumbres funerarias, es decir, podemos tener unos bloques de nichos regulares al lado de tumbas o de espacios especiales como es el jardín de reposo o los columbarios y otros espacios que ya veremos, como el recinto islámico, por ejemplo, el recinto judío, que toda esta diversidad convierte el cementerio en una micrografía de la ciudad. Si pensamos que en el cementerio es el sitio de encuentro de todas las diferentes religiones y culturas que conviven en la ciudad, le dan un significado social interesante que representa la tolerancia y el respeto entre las diferentes religiones, que además en España se establece por ley a partir del 1978 la obligación a los ayuntamientos de permitir el enterramiento de gente en sus cementerios municipales independientemente de la religión o de la cultura de la que vienen. Y así que en el Collserola esto es una novedad que va tomando cuerpo y da una posibilidad de enterrar la gente que reside aquí y opta por enterrarse aquí. A la entrada del recinto hebreo nos encontramos en esta primera plaza que nos recibe con una construcción así pequeña al aire libre para servir las ceremonias en ocasiones, y a partir de aquí nos dirigimos a la parte de las tumbas. Aquí estamos en el recinto hebreo del cementerio, que está situado en la parte alta del recinto y alejado del resto de las partes. Este se encuentra al lado de la carretera principal, que tiene su entrada independiente, y las tumbas se organizan en pequeñas terrazas escalonadas que se forman así para afrontar la pendiente muy inclinada de la sierra. En la tradición judía, los difuntos se entierran en el suelo, entonces las tumbas tienen una forma rectangular y se colocan en secuencia formando hileras, unas series lineales, la una pegada a la otra o dejando un pequeño espacio entre ellas. Como podemos ver, aquí las tumbas son muy sencillas, sin ningún adorno y ni lápidas verticales ni nada como vemos en otras tumbas. Solo unas pequeñas inscripciones en hebreo o también en español, que también se acompañan por la típica estrella de David, que es el símbolo de la tradición judía. Aquí es interesante el hecho que se han trasladado los restos de 150 judíos que se han encontrado en la antigua necrópolis de Térrega, y se han trasladado en Barcelona en este cementerio en concreto, porque aquí había espacio justo para albergar las tumbas de la religión. Esta terraza, que es la principal, es la más ancha y está integrada con la ladera y se forma por dos hileras de tumbas en secuencia, dejando un poco de espacio entre ellas, y también se integran con la ladera siguiendo la línea que forma la ladera natural. Entonces es muy interesante cómo la vegetación se encuentra con las tumbas y cómo todo esto se integra con el paisaje sin cambiar casi nada su forma. Estamos en el recinto islámico, que se construye en 1997 para cubrir las necesidades de la comunidad musulmana. Esta parte se implanta entre las agrupaciones 16 y 17 y se delimita por dos hileras de cipreses que crean un filtro natural entre las dos partes distintas. Las tumbas aquí se colocan en dos líneas que dejan un pasillo entre medio para pasar entre las tumbas y circular en el espacio,
Y las tumbas presentan la particularidad que están orientadas hacia la Meca, como indica la tradición musulmana, que tanto las tumbas como las mezquitas tienen que estar orientadas hacia la ciudad sagrada. Este contraste entre las tumbas y los bloques de nichos que tenemos justo al lado manifiesta la diversidad de costumbres funerarios que vemos en este recinto y generan una diversidad interesante. Las tumbas, que están colocadas la una pegada a la otra, tienen una forma muy sencilla y rectangular, tapadas por unas láminas de mármol sin ningún ornamento, simplemente con unas inscripciones coránicas, y se acompañan en la mayoría de los casos por unos pequeños parterres que permiten plantar algunas plantas ornamentales. Aquí estamos en los columbarios, que son unos nichos especiales de sepultura vertical que pueden contener hasta 4 urnas. Es un tipo de sepultura muy antiguo que tiene su origen en la época de los romanos. En el cementerio de Collserola, los columbarios consisten en bloques sólidos y bien anchos, de 2 o 3 pisos, construidos de piedra y con un fino tejado de hormigón. Los bloques se integran en 2 círculos concéntricos, dejando entre ellos un pasillo de circulación. El suelo está pavimentado y ligeramente elevado por medio de un par de escalones que le dan un carácter monumental. Un pino marca el centro, potenciando así la integración con el entorno natural del bosque. Aquí al lado de los columbarios tenemos el jardín de reposo, un espacio verde que sirve para la inhumación comunitaria de cenizas. La inhumación comunitaria es una opción más económica para las familias que prefieren quedarse las cenizas en vez de esparcirlas y así mantener un lugar de conmemoración del difunto. La inhumación se realiza en esta pequeña pirámide situada en el cruce de los 2 pasillos de entrada, y el jardín tiene su centro marcado por este emblemático olivo que funciona como hito de referencia por una parte y al mismo tiempo crea un espacio de concentración bajo sombra. Para la conmemoración de los difuntos existen estas placas memoriales de perfil triangular o simplemente se graba el nombre de la persona en pequeñas láminas metálicas que se colocan en estas losas de hormigón puestas en vertical. Esta hilera de cipreses nos marca el sector de las tumbas americanas, uno de los espacios más singulares del cementerio. Es un gran prado de césped que alberga tumbas de estilo americano, que básicamente es un tipo de sepultura alternativa que se ha ido introduciendo en España en estos últimos años. Como podemos observar, el terreno está ligeramente inclinado, que da la sensación de anfiteatro que abre vistas hacia el paisaje de Collserola. Por el medio se atraviesa por 2 hileras de cipreses que organizan el espacio en 2 departamentos y además le dan privacidad. Las lápidas son pequeñas y sencillas, de mármol blanco y sin ornamentos, y se sitúan directamente en la tierra. Están ordenadas en series, dejando entre ellas senderos para pasear. El Bosque del Silencio es un espacio dedicado a la inhumación de cenizas, situado en pleno bosque, en una de las zonas más apartadas del recinto. Como indica su nombre, es un lugar silencioso y tranquilo, más o menos de 2.000 metros cuadrados de superficie, que se recorre por este camino circular. Antes de depositarse en la tierra, las cenizas se colocan previamente en urnas biodegradables
para controlar la contaminación por las incineraciones. Bajo los árboles se colocan estas pequeñas placas cerámicas de color gris que llevan grabado el nombre del difunto a quien conmemoran, y en el lugar de la inhumación se suele plantar un árbol o arbusto. Parecido al bosque del silencio, tenemos aquí el bosque de las cenizas, un espacio verde y natural, con la diferencia de que la gente aquí puede esparcir las cenizas libremente. Se sitúa sobre una pequeña colina en medio del bosque, cerca del tanatorio. Pues hasta aquí ha llegado nuestro pequeño paseo por el cementerio de Collserola. Como habéis podido observar, es un cementerio muy grande y extenso, así que solo hemos pasado por los espacios más importantes del cementerio y esperamos que os haya gustado tanto para que vengáis a conocerlo en persona en las visitas presenciales que organizamos.